cómo usar el while. Para eso vamos a hacer una aplicación. Todo esto es la for. Aquí está, ¿verdad? Estructura repetitiva while. Si se fija, aquí le va a ir si usted hace esta guía y hace esa práctica para practicar el DFD y se supone estudiando para el examen y que esté preparado ahí para el examen, porque no necesariamente va a ser el mismo examen el que le voy a sacar, ¿verdad? Así que no se confíe, ya. No crea que, porque el otro me lo va a dar, ¿verdad? Acuérdese también que es importante que nunca van a haber dos flujogramas iguales, ¿verdad? Nunca. Es imposible que hayan dos flujogramas iguales, ¿ya? No se puede dar eso. No pueden pensar dos personas exactamente iguales. Así que algo tiene que cambiar. Por último, ¿verdad? Algo tiene que modificarle. No me va a poner tampoco los mismos nombres de variables, ¿verdad? Porque dos personas igual no piensan igual, ¿verdad? ¿Ya? Las variables son diferentes a los nombres que le pueden poner y todo eso. Así que pensando en todo eso, trate la manera de hacer las prácticas y prepararse para el examen. No vaya a ser, ¿verdad? Entonces, aquí está paso a paso y usted lo puede ir haciendo, pero yo me voy a ir, no necesariamente. Y fíjense que si yo, por ejemplo, ahora leo esto, si yo leo esto y me pongo a hacerlo en este momento, no necesariamente me va a quedar igual que como está aquí. Y puede ser que se lo haga solo con leer esto, funcione, y al final de la clase va a ver usted y va a ver la presentación esta y va a comparar con el video y va a ver que no es lo mismo que he hecho. Y cada vez que lo haga puedo hacerlo diferente, porque en el momento se me ocurrió de otra forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, no necesariamente se deben de seguir la misma forma, porque en el momento que uno está pensando cómo hacerlo, se realiza, ¿no? Ya, pero acuérdese una de las características que tiene los flujogramas y es el hecho de que o los algoritmos, ¿verdad? Y flujogramas, es el hecho, y en el caso de la programación, ¿verdad? También es el hecho de que si usted le mete los mismos datos de entrada, independientemente del proceso, le va a arrojar los mismos datos de salida. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante porque no necesariamente yo lo haría igual. Entonces, en este caso hay un ejemplo donde dice realizar una aplicación la cual le permita introducir montos de gastos a dos cuentas distintas, uno o dos. Es decir, usted necesita, hay dos tipos de cuentas. Esto es como más enfocado un poco a la parte quizás contable, ¿verdad? Contable. Es decir, usted tiene montos de cuentas de gastos que ha tenido, ¿ya? De repente ha tenido gastos, tiene ahí apilado una cantidad de facturas o tipos de gastos que ha realizado y desea ingresarlos a un sistema el cual le va a calcular el monto total. Pero maneja dos tipos de gastos, ¿ya? Van a dos tipos de cuentas diferentes. Entonces ahí usted los tiene, pero algunos van a ir a la cuenta 1 y unos van a ir a la cuenta 2, ¿ya? ¿Sí? Entonces se desconoce el total de montos a ingresar, dice, ¿ya? Y se deberá imprimir la suma de gastos para cada una de las cuentas. Es decir, yo voy a ingresar, para empezar no conozco cuántos gastos voy a meter. Eso es lo primero. Ya no conozco los gastos, cuántos voy a meter. ¿Ya? Y lo otro es que luego dice que debo de ir, los montos lógicos, no sé cuántos, el monto total lógico es el que quiero conocer, pero aparte de eso dice debo de imprimir al final la suma de gastos para cada una de las cuentas. O sea, para las dos cuentas yo debo de imprimir los gastos. ¿Ya? De eso se trata, imprimir los gastos. Entonces voy a ir desarrollando de esta misma forma para que quede como una explicación del ejemplo. Ahí usted entienda el por qué he hecho todo esto. ¿Verdad? Porque esto es normalmente que se hace en las prácticas. En la práctica yo voy, les doy estas guías, por ejemplo, esta PDF es una sola práctica, una noche se hace. Les doy esta guía y yo les voy explicando por qué voy haciendo todo esto y ustedes la van desarrollando. ¿Ya? Y ahí van aprendiendo y van entendiendo esa lógica de programación. ¿Ya? Va, entonces, primero tengo eso, ¿no? Acordémonos que tenemos el hecho de que voy a ingresar dos cuentas, pero yo no sé qué cuentas.
Yo les dije en la clase anterior, cuando yo quiero ir, voy a quitar esto para hacerme más rápido. Cuando yo quiero ir sumando, cuando yo quiero ir sumando un, un monto o un valor X, yo lo tengo que inicializar. En este caso, yo lo que quiero que es llegar a sumar un monto total. Voy a ir ingresando gastos, gastos, gastos y se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando. Por lo tanto, yo necesito definir o como primer paso inicializar esas variables. Porque si más adelante yo las uso, me va a dar un error, ¿verdad? Si yo no las tengo definidas, me va a dar un error. Entonces, el primer paso que cuando usted desee calcular un monto que se va a ir agregando, ya se va a ir sumando. Por ejemplo, yo voy a ir metiendo montos separados, monto uno, monto 2, monto 3, monto 4, monto 5. O gasto, ¿verdad? Gasto para no confundir, porque el monto es el total, digamos, lo vamos a identificar así. Montos son los totales y los gastos son los que va a ir metiendo el usuario. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo vaya metiendo los diferentes gastos, ellos se van a ir sumando, pero el programa me va a preguntar de qué cuenta es. Si usted le va a poner una o dos, cuenta una o dos, cuenta una o dos. Y dependiendo, ahí voy a usar un condicional. Si es de la uno, se va a ir para un lado. Si es de la 2, se va a ir para el otro. ¿Ya? Pero va a ir sumando y no necesariamente voy a meter todo de la uno de una sola vez o todo de la 2 de una sola vez. Van a ir intercalados. Por lo tanto, tengo que ir sumando y haciendo un acumulado de los gastos que voy metiendo. En esos casos, cuando yo necesito una suma así acumulada, que en este caso yo le voy a llamar monto uno, que va a ser la suma de los gastos eh, de la cuenta uno, y el monto 2, que va a ser la suma de los gastos de la cuenta 2. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es inicializar esos valores, ponerle un valor. ¿Por qué? Porque normalmente esos valores que se van acumulando, yo lo que hago es ponerle, por ejemplo, en el caso del monto uno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al monto uno más el gasto, cuando yo lo vaya introduciendo. Pero cuando llame a ese monto uno más el gasto, si ese monto uno no tiene ningún valor, me va a dar error. Por lo tanto, debo de inicializarlo con un valor de cero. Eso en programación también se hace. Lo que se hace más que todo es declarar las variables. No necesariamente usted le va a asignar un valor, pero si ocupa una fórmula de ese tipo, sí, ¿verdad? Si es una acumulativa, tiene que haber declarado la variable y luego asignarle un valor. ¿Ya? Entonces, por eso yo lo primero que hago, y vamos a hacer en DFD, por cierto, lo tengo cerrado, vamos a abrir el DFD. Aquí lo tengo. Bueno, el primer paso dice que vamos a hacer es inicializar los valores. Inicializar valores, yo lo que hago, y ahí le hemos llamado monto uno, ¿ya? Monto 2. El monto uno va a ser la suma de los gastos de la cuenta uno, pero yo estoy inicializando un valor con un valor de cero. Es decir, actualmente el monto uno tiene un valor de cero, el monto 2 tiene un valor de cero. Y si se fijan ahí en la presentación, si se fueron ahí observadores, yo tengo una variable que le he puesto valor. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos viendo la estructura while. Y la estructura while se va a ejecutar siempre y cuando cumpla una condición. Entonces, la condición que yo le estoy poniendo o que yo decidí ponerle es preguntarle al usuario si desea ingresar un nuevo gasto, ¿ya? Entonces, si el usuario pone sí, se va a seguir ejecutando el while. Pero si el usuario en un momento pone no, ¿ya? O otra cosa, ¿ya? Es decir, no pone sí, ya no se va a ejecutar. Esa es la condición que yo le estoy poniendo. Por lo tanto, cuando llego por primera vez al while, tiene que llevar un valor de sí para que se ejecute por primera vez.
¿ya? ¿Por qué le pongo que sí? Pues lógico que si abro el programa y lo ejecuto es porque aunque sea un gasto debo de meter, si no, ¿para qué lo quiero ejecutar si no tengo ningún gasto? Por lo tanto, el primer valor que va a tener valga la redundancia, esa variable llamada valor va a ser un sí. Entonces yo le voy a poner sí porque ese es el valor de entrada, ¿no? Ese es el valor de entrada. Ya inicialicé tres variables, ¿ya? Eso es lo primero que hago, inicializar la variable. Luego vamos a usar el while, ¿ya? Incluso, mire, aquí le voy explicando yo para que usted lo vaya entendiendo mejor. Dice, se coloca el ciclo mientras, el cual se responde a una condición. En este caso, si la respuesta a nuestra pregunta, si desea ingresar más gastos, es sí, lo que le había explicado anteriormente. Ya aquí tenemos dos, aquí si se fijan la barra esta en la parte superior ya del DFD, hay un ciclo que se llama para y hay un ciclo que se llama mientras. Selecciona el ciclo mientras, lo coloca y es muy parecido al para, con la diferencia que el para le dice para aquí, ¿verdad? Aquí le dice MQ, ¿ya? Entonces, y si se fija, aparece siempre un cierre, es decir, el ciclo está desde acá hasta acá. Todo lo que usted ponga en medio, ahí en medio entre este símbolo y el cierre, todo eso se va a ejecutar siempre y cuando cumpla la condición. Por lo tanto, yo aquí le voy a poner que la condición ¿cuál es? Es que valor sea igual a sí. ¿Sí? Perdón, ahí la puse sí. ¿Sí? Valor sea igual a sí. Es decir, mientras la variable valor sea igual a sí, ejecute todo esto. ¿Ya? Lógico, la primera vez, por eso inicializo la variable con valor sí, porque la primera vez se tiene que ejecutar, pues como le digo, ¿cómo va él a ejecutarse si yo no quiero meter ningún gasto? Para eso no abro el programa. Entonces, la primera vez, es lógico que la primera vez va por lo menos para aunque sea un gasto, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, mientras el valor sea igual a sí, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero que yo haría era que preguntarle, bueno, de qué cuenta es, introduzca el número de cuenta, pero vamos a seguir los pasos de este. Si se fija, aquí tiene que el valor sea igual a sí, con la única diferencia que le comenté yo anteriormente, que aquí dice comilla doble, ¿ya? Que en algunas máquinas un poco más antiguas, porque estos ejemplos yo los he hecho que tengo que varios años de, esto no cambia, ¿verdad? No es necesario irlo actualizando, la lógica de programación es la misma. Tendré varios años de tener esto y también con cuestiones de teclados y configuraciones. Puede ser que a alguno de ustedes le funcione doble comilla o la mayoría creería yo que funciona comilla simple. Por eso aquí dice doble comilla, pero usted pruebe con comilla simple. Si le da error, pase a comilla doble. Cualquiera de las dos le va a funcionar. Entonces dice la siguiente parte, cabal, ¿verdad? Lo que le había comentado, dice, yo quería, bueno, preguntarle o decirle, escribirle al usuario, que el usuario vea que por favor introduzca el número de cuenta del gasto que va a introducir, porque eso es lo primero que me interesa, de que el usuario meta el tipo de gasto que es, del que cuenta es, para luego yo poner un condicional en el cual pregunte si la cuenta o el gasto, perdón, es igual, perdón, si la cuenta o el gasto es igual de la cuenta 1, váyase por este lado. Si el gasto que va a introducir es de la cuenta 2, váyase por este lado, ¿ya? Y haga esto y haga lo otro. Entonces, lo primero le vamos a preguntar es que introduzca, no le vamos a preguntar, le vamos a decir, ¿verdad? Le vamos a decir, comilla simple, por favor, le voy a poner ahora de forma diferente, ¿verdad? Por favor, introduzca el número de cuenta donde desea ingresar el dato. Ojo con esto, que yo me gusta siempre que en los exámenes las aplicaciones sean bien claras, ¿sí? Es decir, ponga mensajes que nunca, digamos, un usuario que nunca ha usado la aplicación o el algoritmo,
simplemente con darle clic vaya pidiéndole toda la información y lo pueda usar. Yo evalúo eso. Hay quienes por la precisión o no sé, no le ponen mensajes, solo le ponen los valores y digamos, solo hace los cálculos y le sale la ventana de una vez que no sabe ni qué va a ingresar porque no le dice nada, solo se abre la ventana y así creen que está bueno. ¿Verdad? Y funciona, dice, sí funciona, pero usted que lo hizo funciona porque usted que lo está abriendo y lo está ejecutando sabe, la primera ventana me va a pedir el número de cuenta. Pero el tipo que nunca lo ha usado no sabe, ¿verdad? Tiene que ponerle un mensaje. Entonces, eso también lo evalúo y le bajo si no le pone mensajes claros, ¿verdad? También eso es importante. Redacción, ¿verdad? Entonces, por favor, introduzca el número de cuenta donde desea ingresar el gasto, no el dato, ¿verdad? El gasto. Entonces, le voy a dar a aceptar y bueno, podría ser aquí también, inclusive en el mensaje, especificar que solamente hay dos tipos de cuenta. Ya le voy a poner, solo hay cuenta uno y 2. O sea, solo para que el usuario solo meta el número 1 o el 2. Entonces, luego vamos a poner una opción donde meta el número de cuenta. Es decir, ahí le decía, aparece cuenta. Le había puesto yo al nombre de la variable. Entonces, yo ya le dije al usuario que sea 1 y 2. Yo no voy a entrar a ese detalle, pero en una aplicación real se hace. Es decir, ¿qué pasa si alguien mete 3? Si alguien mete 3, dependiendo de cómo haga el programa, me puede dar un error o se puede ejecutar de forma equivocada, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en una aplicación real se pone, ¿verdad? Por ejemplo, otro condicional donde si el número no es ni 1 ni 2, entonces que le mande un mensaje de error, ¿verdad? Donde diga, por favor, ingrese un número de cuenta correcto o un número de cuenta según se ha especificado 1 o 2, ¿verdad? Podría hacerse eso también. Si a usted le queda tiempo de hacerlo para el examen o para la tarea, hágalo, porque eso lo va a evaluar mejor, ¿verdad? Entonces dice, bueno, por favor introduzca y aquí mete el número de cuenta. Entonces luego va a venir un condicional donde yo me voy a preguntar, ¿verdad? Si la cuenta es igual a 1, yo le voy a poner así, cuen es igual a 1, voy a poner a la izquierda el positivo, me va a hacer algo, pero me he ido saltando aquí, vamos a ver si así es. Luego ahí está el cuen, si se fijan, ahí está el cuen donde el usuario va a ingresar. Y luego hago el condicional, ahí está. Miren, aquí usaba otro programa, miren, ahí se nota porque la derecha y la izquierda aparecen abajo. Creo que era la versión anterior de FD y por eso se usaba comilla doble. Entonces, en cambio ahora sale de forma, si le doy clic, si se firme, sale en forma horizontal. Son de los grandes cambios que hubo de una versión a otra. Entonces la cuenta es igual a 1, ¿sí o no, verdad? Ahí me estoy preguntando, ¿sí? ¿Sí o no? Si es igual a sí, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle al usuario que introduzca el gasto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se me lo vaya sumando al monto de la cuenta 1. ¿Ya? Entonces si es sí, yo lo que haría fuera mandarle un mensaje al usuario donde le dijera, entre comillas simple, ¿verdad? Por favor, introduzca su número de, perdón, el valor del gasto. Introduzca el valor del gasto, ¿sí? Por favor, introduzca el valor del gasto. Y le vamos a dar aquí a aceptar. Y luego va el usuario a introducir el gasto. ¿Ya? Le voy a poner yo gas. Y luego, ¿qué va a hacer? Lo tiene que sumar y tiene que ir acumulándolo. Entonces voy a usar un hacer, ¿verdad? Una operación en la cual el monto 1, el monto de la cuenta 1, ¿a qué va a ser igual? Al monto de la cuenta 1 más el gasto. Ahí es donde, si se fijan, estoy refiriéndome a dos variables. Estoy definiendo el monto 1 como la suma de dos variables. Una que es monto 1, ¿ya? Más gasto.
Pero esas variables, si yo no las tengo definidas, si yo no tengo definidas esas variables, me da un mensaje de error. ¿Ya? Por lo tanto, el gasto ya lo defino antes, es decir, el usuario lo mete ahí. El usuario lo meten ahí. Entonces, ya la definí. Y el monto, por eso lo definí al inicio. Ya, por eso le puse un valor de cero, porque si yo no lo hubiera puesto, aquí me diera error. Entonces, por eso es que ahí tengo ese valor del monto es igual al monto más el gasto, ¿no? Veamos acá cómo lo estábamos haciendo. Eh, introduzca, aquí introduzca el valor del gasto, ese es igual, ¿verdad? En ambos. Ahí están los gastos. Bueno, aquí les había puesto yo gasto uno y gasto 2. ¿Ya? Gasto uno y gasto 2. Y luego bueno, y ahí el mon le puse igual de la misma forma, ¿verdad? De la misma forma. Bueno, entonces ahí tengo monto uno es igual a monto uno más gasto uno. Ahí lo que cambió nada más el nombre de la variable, ¿verdad? Si se fijan, es la misma para ambos lados, ¿no? Es lo mismo para ambos lados. Es decir, tanto para el monto uno como el monto 2, ¿sí? Sí, lo único que va a cambiar es el nombre de la variable. Esto que, por ejemplo, decía, por favor introduzca el valor del gasto, es igual en ambos. ¿Cómo voy a copiar yo esto? Voy a seleccionar, le doy seleccionar, ¿verdad? Esto creo que ya se lo había explicado, le doy control C, me posiciono donde yo quiero que aparezca, control B, ¿a qué lado quiero que lo ponga? Derecho, ahí está, ¿no? El gasto va a ser igual, ¿verdad? Control C, ojo con esto, y aquí sí vamos aquí hay voy a poner acá control B. Si se fijan en el ejemplo, y aquí le voy a dar también igual, antes de explicar esto, por lo que acá cambia, ¿no? Ya es el monto 2 y esto es monto 2, ¿ya? Más gasto, cosa que ya, variables que ya declaré anteriormente, ¿no? Mon 2 y mon 1. Ahí están declaradas. ¿Qué pasa acá? Si se fijan en este caso yo le pongo gasto uno y gasto 2. Ya son variables, digamos, diferentes. Sin embargo, no necesariamente eh, es, deben de ser diferentes de la forma en que estamos trabajando, ¿verdad? Porque no hemos llegado, por ejemplo, a usar los famosos array. En un array, por ejemplo, yo puedo guardar los valores, ¿verdad? A través de los arreglos. Pero en este caso no, ¿verdad? En este caso, yo cada vez que el usuario introduce un gasto, borra el valor de la variable anterior. Por lo tanto, si yo tengo que es de la cuenta uno, ¿ya? Si es de la cuenta uno, ingresa un gasto y se lo suma. Luego se va a ejecutar siempre el while, ¿verdad? Y va a llegar de nuevo y va a preguntar dentro del while si él quiere introducir otro gasto. Va a introducir la cuenta, por ejemplo, y si es de la cuenta 2, se viene hacia este lado y pide otro gasto, ¿ya? Pero este gasto se sobrescribe sobre el valor que tenía antes, pero este ya no lo ocupé, ¿verdad? De igual forma no lo ocupo ya más, ¿verdad? Porque siempre estoy metiendo el último valor. Por lo tanto, no necesariamente yo debo tener valores o nombres diferentes para los gastos. En el ejemplo sí lo tienen, pero no es necesario. No es necesario en este caso, porque cada vez que introduzco un gasto, él se sobrescribe sobre el otro valor. ¿Ya? Entonces aquí ya hice la suma, y luego lo que tengo que hacer es, el programa lo que me pide es que introduzca todos los gastos y finalmente que imprima los gastos o los montos para cada uno de las cuentas, ¿no? Pero antes yo tengo que ejecutar todo el while. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si yo ya hice la suma, lo que sigue es preguntarle al usuario si quiero ingresar un nuevo gasto, ¿ya? Y si me dice que sí, se va a volver a ejecutar todo el ciclo
de el while, ¿verdad? Se va a ejecutar el while. Entonces, eso vamos a hacer. Veamos si es cierto, ¿verdad? Dice cuenta, introduzca, aquí está, ¿verdad? Desea introducir más gastos y el usuario me va a meter el nuevo valor, la variable valor. Si me vuelve a poner sí, ¿sí? Si me vuelve a poner sí, se va a volver a ejecutar el while y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si se ejecuta nuevamente. Luego, si el usuario pone no, se sale y luego imprimo, ¿verdad? Eso es lo que debo de hacer. Entonces vamos a ponerle acá, eh, por favor, de una sola vez, ¿verdad? Desea ingresar un nuevo gasto. Desea ingresar un nuevo gasto. Vamos a dejar ahí. Y el usuario va a ingresar la variable valor, donde va a poner sí o no. Le puede también detallar eso. Si es sí, se va a volver a ejecutar. Y si es no, se sale del while. ¿Y qué va a hacer finalmente? Finalmente va a imprimir y va a decir el monto de los gastos para la cuenta 1 es de, voy a poner acá, inclusive le voy a poner signo de dólar y vamos a cerrar comillas, ¿no? Y va a aparecer luego la variable mon1, que es donde guardé el monto este. Luego voy a poner otra comilla, voy a abrir una nueva comilla simple, un espacio, y le voy a poner y el monto de los gastos para la cuenta 2 es de puntos, símbolo de dólar, cierro la comilla, la nueva variable que es mon2. ¿Ya? Y ahí está. Y veamos ahora si esto funciona. Ahí está la estructura repetitiva while. Veamos, lo vamos a ejecutar. Eh, Voy a hacerlo de esta forma. Voy a abrir una hojita en Excel. Solo para tener como para tener por ejemplo, en la cuenta 1 voy a ingresar los siguientes montos. 200, 153, 450 y 250. Y en la cuenta 2 voy a ingresar 150, 120 y 300, ¿ya? Claro, aquí en Excel es bien fácil, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho para hacer lo mismo, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de una aplicación como tal, ¿verdad? El objetivo de la aplicación, esas aplicaciones al final no se ejecutan como tal, sino más bien son más didácticas para entender el concepto del web. Nunca va a ser una aplicación para hacer eso. Es diferente a lo que usted va a hacer, ¿verdad? Entonces, esto es para ver si los resultados que nos arroja son correctos, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutarla. Por favor, introduzca el número de cuenta donde desea ingresar el gasto. Vamos a ir intercalándola. Le vamos a dar la cuenta 1. Por favor, introduzca el valor del gasto. El primero que dijimos fue 200. Desea ingresar un nuevo gasto. Yo le voy a dar comilla simple, sí. Cierro, ¿verdad? Acuérdese que para poner los textos tiene que ser así. Y me va a preguntar de nuevo. Introduzca el número de cuenta. Hoy le voy a poner 2. Y voy a introducir el gasto que ya vi que son 150. Desea ingresar un nuevo gasto. Le voy a poner de nuevo que sí. El número de cuenta le voy a poner 1. Vamos a ver cuál era la siguiente. Era 153 y 120. 153. Desea ingresar un nuevo gasto. Le voy a poner que sí. Cierro la comilla. Luego es para la 2.
y introduzca el valor del gasto. Dijimos que son 120. Desea ingresar un nuevo gasto, le voy a poner que sí. Es para la cuenta 1. El valor del gasto, voy a volver a ver que son 450 y 300. Voy a poner 450 a la 1. Desea ingresar un nuevo gasto, le voy a poner que sí. Esta es para la cuenta 2. Por favor, introduzca el valor del gasto. Ya se me olvidó, creo que era 300, ¿verdad? Sí, era 300. Desea ingresar un nuevo gasto, que es el último. Sí. Le doy continuar para la cuenta 1. Que el valor del gasto último es de 250. Desea ingresar un nuevo gasto. Hoy le voy a poner que no. Continuar y ahí está. Dice, el monto de gastos para la cuenta 1 es de 1053 y el monto de los gastos para la cuenta 2 es de 570. Vamos a probar 1053, 570. Ahí está, ¿no? Entonces le doy continuar y se cierra la aplicación. Ahí está ya un ejemplo del while, ¿verdad? Aplicación while. Esto no es ni la décima parte quizás o la quinta parte, no, ni la vigésima parte quizás de la tarea que usted va a hacer, ¿verdad? Esos flujogramas de la tarea son bastante complejos y bastante grandes, ¿ya? Porque llevan bastante información que usted va ingresando, ¿no? Bueno, y esa es la estructura while. No sé si hay alguna pregunta respecto a la estructura while. Un ejemplo ahí en DFD. Si no, vamos a empezar a ver los arreglos. Tenemos todavía media hora. Todo claro entonces. Bueno, sí me gusta que todo esté claro. O todo oscuro, pero bueno, asumamos que está todo Inge, claro. Dígame, Andy. no hay forma de ingresar todos los datos de una sola vez, sin ir ingresando uno por uno. Sí hay una forma, pero tendría que ser con todas las variables. O sea, porque usted me dice uno por uno como usted. O sea, es que él le decía de que si quería ingresar un nuevo gasto y le daba así, y luego ingresaba otro y le daba así, y así, ¿verdad? Entonces, al menos ingresar los gastos de una cuenta de una sola vez, luego que me pregunte si quiero ingresar más gastos, e ingresar todos los gastos de una sola vez en la otra, Sí sin se ir uno por puede, uno. sí se puede. Ahora, eso es el orden que yo decidí hacerlo. O sea, yo decidí hacer uno 2 1 2 1 2. Ahora, usted me dice, bueno, ingrese, usted me está dando a entender, ingrese por favor todos los de la cuenta uno, ¿sí? Podría ser también. Pero acuérdese que la única situación acá es que yo no sé, este, yo no sé cuántos hay de cada cuenta. No lo sé. Por eso es una estructura waiver. Es decir, no sé cuántos hay. Yo le podría hacer la aplicación que me dijera, por favor ingrese todos los datos de la cuenta uno. Pero ¿cuántos voy a ingresar? ¿Cuántas veces me va a abrir una ventana para que yo ingrese? ¿Ya? Porque ahorita estamos viendo en función de lógica de programación, ¿verdad? En la realidad, por ejemplo, yo puedo tener diferentes formularios o campos donde voy a ingresar los datos y ahí los meto todos de un solo. ¿Va? Eso es así. ¿Ya? Pero aquí en la lógica esta de programación y a través de los flujogramas, este, yo podría decirle, pero con este caso no sé cuánto va a ingresar. Por lo tanto, también tendría que poner un while para, aunque yo lo haga, por favor ingrese todos los de la cuenta uno y él solo mete de cuenta uno, tendría que haber un while en el cual me diga que ya no deseo más de la cuenta uno. ¿Ya? Ya no deseo la cuenta uno, sino que y usted le pone no. Bueno, ahora paso a la cuenta 2. Se podría también. ¿Verdad? De igual forma, ahí es donde les digo yo que cada quien en su mente puede tener una forma diferente de hacerlo. Y como dice Andy, puede ejecutarse de esa forma y puede funcionar. Que algunos van a escribir más, va a ser el flujograma más grande, algunos el flujograma va a ser más sencillo,
puede hacer. Y de las dos formas puede funcionar. Y puede venir otro y me va a decir que me lo va a hacer con un for. Por favor, introduzca el número de gastos de la cuenta uno. Y por favor, introduzca el número de gastos de la cuenta 2. Y el for se va a ejecutar ese número de veces que usted le ingresó a cada uno. Y también va a funcionar. Cada quien puede decir de la forma que quiera, pero al final el resultado debe ser el mismo. Yo lo que quiero es una aplicación que al meterle gastos, ya sea de la cuenta uno o de la cuenta 2, me lo sume y me dé el monto total, solo lo de la cuenta uno y solo lo de la cuenta 2. ¿Ya? Como lo hagan, si es con un while, con dos for, con un for, con lo que sea, pero media vez de esa respuesta es válido, ¿ya? Y yo no evalúo en el examen, por ejemplo, o en las tareas, no evalúo que si lo hizo más rápido, lo más... No, yo evalúo que funcione. Yo lo que hago es que lo corro y lo empiezo a trabajar y si yo que no sé nada de eso, lo puedo usar, ¿ya? Entonces, media vez, este, resuelve el problema y el problema aquí era que alguien metiera gastos de una cuenta o de otra y que al final él me lo sume de una y de otra, separadas, y me dé los montos totales. Se puede hacer como usted dice, o se puede hacer como yo digo, o se puede hacer como diga cualquier compañero. Ahí es de tener imaginación, ¿verdad? Que nos sobra a los ingenieros industriales, todos los ingenieros, ¿verdad? No se diga a los industriales, nos sobra el ingenio y más cuando ya estamos en último año. Pero bueno, como ingenieros en todos los años, ¿verdad? Pero ahí es la creatividad de cada uno, pues no, eso así es, y es la verdad, no es en son de broma ni nada, sino que es cuestión de la creatividad de cada uno. Entonces también es válido, como usted dice, se podría hacer de esa forma. Esa es la forma en que yo lo planteo, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden ponerse el reto de hacerlo de otra forma. Si ustedes lo entienden, ¿por qué no lo hizo de esta forma? ¿Por qué no metió todos los de la cuenta uno? Yo asumo y en mi caso hago de caso, digamos que tengo una lista de facturas y que las tengo desordenadas y que voy y digo, ¿esta de qué cuenta es? Ah, de la uno, esta de la 2, esta de la 2 otra vez. Y entonces por eso cada vez pregunto si es de la cuenta uno o de la cuenta 2. Pero no necesariamente, como usted dice, podría ser que él de una sola vez me diga, por favor, ingrese solo los de la cuenta uno. ¿Ya? Ahora, siempre tendría que haber un while en el cual me pregunte, ¿desea ingresar uno más de la cuenta uno? No. Ah, bueno, entonces se pasa luego a, por favor, ingrese de la cuenta 2. Y no me pregunta de qué cuál cuenta es. Pero igual puede funcionar de la misma forma, ¿no? ¿Ya? Entonces es correcto eso que usted dice, si se puede hacer de esa forma. No sé si quedó claro ahí, Andy. Sí, ingeniero, gracias. Ok, bueno, no sé si hay más preguntas, si no, vamos a continuar. Sigamos, pues, veamos. Ahora ya que vimos el ejemplo y básicamente hemos visto las dos estructuras y ya más o menos ustedes creo que las han entendido. Aquí en esta presentación, que también ya la subí, vimos lo que vimos allá y hay otros ejemplos, ¿verdad? Hay otros ejemplos. Pero ahora vamos a hablar un poco de los arreglos. En programación se ocupa bastante los famosos arreglos o que se conoce como arrays en inglés, ¿verdad? Los famosos arrays. Con frecuencia, dice, podemos encontrar problemas cuya solución es muy difícil de implementar si utilizamos tipos simples de datos, ¿ya? Por otra parte, podemos encontrar una buena solución al problema utilizando tipos estructurados. Eso lo explicamos al inicio, ¿verdad? Un dato estructurado es un dato el cual está formado por varios datos estructurados o por varios datos simples, ¿verdad? Y un dato simple normalmente es un carácter y solamente ocupa un espacio de memoria, ¿ya? Entonces, muchas veces necesitamos tener diferentes variables, ya diferentes variables, inclusive que se almacenen.
¿ya? Con el objeto de ilustrar este concepto, dice, presentaremos un problema y dos soluciones al mismo utilizando tipos simples de datos. Bueno, el lector observará lo complejo que resulta un algoritmo de solución para ciertos problemas si no utilizamos estructuras de datos. Los datos estructurados son los famosos array, pero ya vamos a ver por qué, pero no me adelanté. Posteriormente, luego de presentar los arreglos, mostraremos una solución al problema planteado. Bueno, no sé si vamos a lograr hacer todo esto, pero al menos lo vamos a explicar de la forma con los arreglos. Veamos, aquí tengo yo, por ejemplo, un problema, ¿verdad? O una situación. Dice, se tienen los sueldos de un grupo de 70 empleados. Yo tengo los sueldos de 70 empleados, ¿sí? De una empresa. Y necesitamos saber cuántos de estos empleados tienen un sueldo superior al promedio del grupo, ¿ya? Póngase en el caso que usted lo está haciendo como hemos venido aprendiendo. ¿Qué es lo primero que haría? Dice que usted tiene que meter 70 empleados, tiene 70 empleados y usted necesita saber de los 70 datos, cuántos de estos empleados tienen un sueldo superior al promedio del grupo. O sea, cuando le mete el valor, quiénes están arriba del promedio y quiénes están abajo. Y me va a contar, tiene que contar, porque dice saber cuántos, un contador, el cual me diga cuántos están arriba del promedio, ¿ya? Con lo que hemos aprendido, con lo que hemos visto, en los ejemplos que hemos visto, veamos quiénes están por acá. De abajo para arriba voy a empezar. Sofía Saraí. Ah, ya se fue. Inmediatamente se salió, mire. Roberto José Afane. Está por ahí Roberto Afane. Sí, dígame. Buenas noches, Roberto. Con lo que hemos visto, con lo que hemos aprendido, según esa problemática, ¿qué es lo primero que haría usted en la aplicación? Yo necesito meter 70 sueldos y determinar cuántos de esos están arriba del promedio. ¿Qué es lo primero que Yo haría usted? sería primero, no sé, pero para mí sería primero meter los 70 sueldos. Entonces Ajá, formaría un for. metería los 70. Muy bien. Ajá, metería los 70. Ajá. Luego para el promedio, pues bueno, tendría que hacer la suma de esos Sumar o los no sé, 70 que metió, ajá, y dividirlos entre ellos mismos. y los va a dividir entre ellos mismos. Ajá. Manejaría entonces 70 variables. En el for, sí, creería que sí, ingeniero. 70 variables, ¿a dónde va a meter esos? Muy bien. Entonces, ahora ya calculó el promedio. Que excelente, ¿va? Es lo primero, porque es lo con lo que yo lo voy a comparar. ¿Ya? Lo primero, meto los 70, lo sumo, lo divido entre 70 y de esa forma yo tengo el promedio. Digamos, el promedio le dio $800, digamos. Ya lo encontré. Ahora, ¿qué haría? ¿Qué sigue? Bueno, que le ayude a alguien más, ¿verdad? Gracias, Roberto. Vamos a poner Bueno, aquí. Ese es el primer paso. Está bien lo que ha dicho Roberto. Primer paso es calcular el promedio. Mariel Salinas. Está por ahí, Mariel. Oh, ya se saltó. Natalie Sofía. Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Ya nos dijo Roberto que el primer paso que él haría sería a encontrar el promedio. ¿Qué es el siguiente paso que usted considera que haría? No sé si estaría bien hacer un recuento Un recuento de, de, de los sueldos que están arriba del promedio. ajá, o sea, ir viendo cuáles están arriba. Pero Ujú. entonces, ¿cómo iría viendo eso? Ah,
tendría que ir viéndolo uno por uno. Sí, ahí ir contabilizando, ¿no? Ajá, pero entonces tendría que volver a ingresar los 70, ¿va? Sí. Sí, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido hasta el momento, gracias Natalie, con Bye. lo que hemos aprendido hasta el momento, como dice Natalie, bueno, hay que hacer un recuento, hay que ir viendo uno por uno, pero con lo que hemos visto hasta el momento, tendríamos que volver con otro for, como decía Roberto, con otro for, tendríamos que ir otra vez metiendo los 70, ¿ya? Porque usted ya ingresó los 70, ¿sí? Ya ingresó los 70 y lo sumó y le dio el promedio, ¿ya? Pero luego, ¿cómo voy a ir comparando cada uno de esos valores, cada uno de esos sueldos con el promedio? Tendría que, este, el programa es como hasta donde hemos visto, no guarda variables, ¿ya? A no ser que usted tenga 70 variables diferentes, 70 variables, pero imagínese manejar 70 variables, ¿ya? ¿Y qué pasa si de repente contrata 10 más, va? Ya no le sirve el programa porque el promedio solo lo dividía entre 70, ¿va? ¿Ya? O a no ser que pusiera un for, ¿va? Y el for le dividiera entre el número que va a meter. Pero en todo caso, después tendría que volver a meter los 70 y ir comparando, ¿no? Ir comparando cada uno de los que va metiendo con el promedio y determinando si es menor o mayor, ¿ya? Entonces eso vuelve todo bien complejo. Y por eso aquí decía, mire, haga de caso que no lo tiene, ¿cómo lo haría? ¿Ya? En este caso es donde se utilizan los famosos arreglos, ¿vale? O los arrays, que el array no es más que una variable en la cual se conoce, se coloca a la par del nombre de la variable un paréntesis y en el paréntesis se coloca un índice y en el índice se coloca el número de valores que puede llegar a tener esa variable, ¿ya? Por lo que en una sola variable yo podría guardar los 70 valores de los trabajadores, de los salarios, ¿no? ¿Ya? Y eso lo que hace es que me genera 70 diferentes valores en una sola variable, pero de diferente índice, ¿ya? De diferente índice. Entonces, de esa forma, yo después, esos valores se guardan en memoria. Por lo tanto, yo después puedo hacer un llamado de los valores, ¿ya? Y solo llamar al índice para compararlo. Y ya vamos a ver un ejemplo. ¿No? Aquí, bueno, antes de entrar al ejemplo, hay un poco más de teoría. Dice arreglos unidimensionales. Dice, un arreglo se define como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Ya es normalmente finita, ¿no? Es decir, es una variable en la cual, por ejemplo, usted, en este caso, quiere, por ejemplo, tener una variable en la cual le pone, por ejemplo, los diferentes salarios, los 70 o la cantidad que sea. Puede ponerle sal, entre paréntesis, el número de valores que va a tener, que en este caso sería 69. ¿Por qué? Porque el 0 guarda un valor. O sea, si yo pongo sal, paréntesis 0, cierro paréntesis, es el primer valor que me guarda. Y así cuando lleva 1, cuando lleva 2, 3, 4, etc. Entonces, luego dice finita. Bueno, estas son características. Todo arreglo tiene un límite, es decir, debe determinar cuál será el número máximo de elementos que podrán formar parte del arreglo. Homogénea, todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Eso es importante también ver. Cuando yo creo una variable en la cual es un array o un arreglo, esa variable, todos los valores que yo coloco adentro deben de ser del mismo tipo, ¿ya? Si son enteros, si son reales, si es texto, si es fecha, el formato que sea de la variable debe de ser del mismo tipo. No le puedo poner a unos enteros, a otros reales, a otros... No, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ser del mismo tipo. Ordenada, se puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero y el enésimo elemento, ¿ya? Arreglos unidimensionales. Bueno, y esto sí ya no vamos a llegar a ver porque esto sí es más complejo en programación. Y cuando trabajamos con arreglos
Aquí es donde entra un poco y se utiliza la parte de matrices, ¿ya? Aunque eso solo en aplicaciones bien complejas se llega a utilizar el hablar de arreglos unidimensionales de más de una dimensión. ¿Ya? Normalmente solamente es el nombre de la variable entre paréntesis un número y ese número representa el número de valores que puede tener, ¿ya? Más uno, porque si yo le pongo, por ejemplo, variable entre paréntesis 9, es que hay 10 valores ahí. Esa variable puede tomar 10 valores. Pero hay arrays que se pueden trabajar unidimensionales o de varias dimensiones, como las matrices, ¿no? XY, XYZ, es un gran relajo, pero eso no vamos a llegar a eso. Luego dice, cuando tenemos una variable como arreglos, que ya vamos a ver los ejemplos, tenemos dos partes importantes. Uno, los componentes y luego los índices, ¿ya? Los componentes, que es en sí la variable y su valor, y los índices encerrado, digamos, ahí. Los componentes hacen referencia a los elementos que componen o forman el arreglo, es decir, son los valores que se almacenan en cada una de las casillas. Y los índices, por otra parte, son los que permiten accesar a los componentes del arreglo en forma individual. Para hacer referencia a un componente de un arreglo, se necesita el nombre del arreglo y el índice del elemento, ¿ya? Yo acá en esta presentación hay unas prácticas para los arrays y para subprogramas. Como recuerdo, los subprogramas lo vamos a dejar eh, para la tarea, ¿no? Para la tarea me van a usar subprogramas y casi seguro me va a tener que usar arrays. ¿Por qué? Porque la verdad que bien, son complejas, ¿verdad? A veces son complejas y uno necesita ir guardando los valores o los datos. Y para aplicar esto, en el caso de yo no sé si el ejemplo me da para los dos. Sí, bueno, lo hice para los dos. Lo hice para los dos. Pero bueno, vamos a hacer lo ocupé en ambos, ¿verdad? Porque aquí tengo, sí, tengo el subprograma y bueno, lo vamos a hacer entonces más adelante. Vamos a hacer un ejemplo en base a este ejemplo que veíamos acá. Se tienen los sueldos, bueno, no necesariamente le vamos a poner 70, porque no vamos a estar metiendo 70 valores y variables para correrlo, ¿verdad? No vamos a estar aquí toda la noche metiendo 70 valores. Entonces lo vamos a dejar, voy a borrar voy a crear uno nuevo y lo vamos a dejar para n número de salarios, ¿verdad? N número de salarios. Entonces lo primero que le voy a poner es, por favor, ingrese, ¿verdad? Ingrese ingrese, ingrese el número de salarios que voy a trabajar, pero que deseo yo ingresar. Ingrese el número de salarios, ¿ya? Y entonces va a venir aquí el usuario y me va a ingresar un valor N, ¿ya? Un valor N que es el número de, de salarios. Lo vamos a correr, por ejemplo, para unos 10, ¿verdad? Para unos 10, ¿ya? Para probarlo, cuando lo probemos. Bueno, entonces voy a usar una estructura for, donde yo le voy a poner para i, desde 1 hasta n, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ir ingresando los salarios, ¿sí? Voy a ir ingresando los salarios y los voy a ir sumando, ¿ya? Suma de salario, ¿verdad? Pero voy a hacer algo diferente. Para empezar, le voy a poner un mensaje. Por favor, ingrese el salario y aquí le voy a poner de una sola vez un espacio así y le voy a poner i. Porque i, en este caso, arranca
de 1, ¿verdad? De 1. ¿Sí? Por favor, ingrese el salario I para que me arroje el número, ¿verdad? Como para que vea un orden, digamos. Por favor, ingrese el salario 1, luego el salario 2, luego el salario 3, así, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar y le voy a poner el salario. Pero aquí voy a hacer algo diferente. Y es que yo le voy a poner sal y entre paréntesis, ese paréntesis que usted ve ahí, ese paréntesis que usted ve de esta forma, ¿ya? Ese es un array. Desde el momento en que yo a una variable le pongo un paréntesis a la par, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es definiéndola como un array, ¿ya? Como un arreglo. Y adentro del paréntesis yo le pongo el índice, que es representado por un número, del valor que yo estoy llamando, ¿no? En este caso yo no sé cuántos valores va a tener esa variable, ¿ya? Esa variable al final va a ser en función del número de datos que yo voy a ingresar, ¿no? Pero en este caso yo le voy a poner, por ejemplo, IVA, ¿ya? El valor I. Es decir, sal I, entre paréntesis, es decir, aquí voy a estar con la variable sal 1, ¿sí? Esa es la primera que yo voy a ingresar, ¿sí? ¿Y qué voy a ir haciendo? Pues voy a ir calculando la suma de los salarios, ¿sí? La suma de los salarios. ¿A qué va a ser igual la suma de los salarios? Para empezar, y suma de salarios, voy a poner así porque lo primero que quiero hacer es calcular el promedio. Eso es lo primero que quiero hacer. La suma de los salarios, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los salarios más el sal de paréntesis I que le acabo de ingresar. Ojo, me va a dar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sal no lo he inicializado. Entonces yo lo voy a inicializar acá, al inicio. Ese sal va a ser igual a 0 para empezar, ¿no? La inicializo porque si no me va a dar un error. Entonces, en este caso, primero inicializo y le pongo ingresa el número de salarios, digamos, pueden ser X cantidad, y me va a ejecutar un para. Desde I igual a 1, desde 1 hasta N, ¿ya? Y incrementándose un valor de 1. Luego me va a preguntar, por favor, ingrese el salario tal, y voy a ingresar ese salario, ¿ya? Y va a ir haciendo la suma del suma salario es igual a la suma salario más el sal I. Y ahí me los va a ir acumulando hasta que ejecuten todos. Cuando salga, voy a calcular el promedio. Yo lo voy a poner por acá. Cuando salga del for, porque primero todo el for me sirve solo para sumar me sirve el for. Luego, este me va a servir para calcular el promedio. El promedio que va a ser igual. El promedio va a ser igual a la suma de salarios dividido entre n, que es el valor que yo le he puesto. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Yo normalmente hago eso, pero usted puede también hacerlo. Es poniendo, por ejemplo, voy a imprimir suma de salarios, coma, prom, para ver si va pegando. Vamos a ver si es cierto, si está funcional. Ingresa el número de salario. Voy a probar para empezar con 3. 3. Por favor, ingrese el salario 1. Voy a poner el primer salario 800. Voy a dar continuar. Por favor, ingrese el salario 2. Aquí le voy a poner 1000. Por favor, ingrese el salario 3. Aquí le voy a poner 1200 para que me sumen los 3000 y al final el promedio sea 1000, para que nos quede bien fácil. 1200. Si se fijan, imprimió dos cosas. Uno es la suma, lo que pasa es que no lo separé ni nada. La suma dice 3000, ahí está. Y el promedio es 1000. Ya lo obtuve, ¿sí? O sea que esto está bien. Hasta ahí vamos bien con el problema. Pero yo ahorita no necesito imprimir esto. Esto lo hice solo para probar si lo que vamos haciendo
está correcto. Pero si se fijan, voy usando variables con arrays, con paréntesis. ¿Por qué? Esos valores de salario se van guardando ahí, ¿ya? Se van guardando ahí. Por lo tanto, para la próxima vez, yo ya no necesito volverlos a ingresar. Yo solamente los ingresé una vez. Y ya calculé, si se fijó, ya calculé el promedio. Ahora voy a hacer otro for. Necesito realizar otro for. ¿Cuál se va a ejecutar este for? Este for se va a ejecutar para, le vamos a poner de igual forma y desde lo mismo, ¿verdad? 1 hasta n, como el valor de n, ya lo tengo ahí, que es el valor del número de salarios que le he puesto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer en mi nuevo for? En mi nuevo for, lo que voy a hacer es llamar a cada una de las variables, ¿ya? Es decir, voy a poner un condicional. Voy a poner sal. Este valor, si se fijan, ya no le estoy pidiendo que me lo ingrese, porque él ya lo guardó como es un array, un arreglo, sal y, en este caso, me va a llamar al sal y. ¿Cuál es el primero? Al 1. Al 1 me va a llamar, ¿ya? Y dice el sal y es mayor al promedio. A la izquierda le voy a poner el sí. Si sal y, como empiezo otra vez de 1, empiezo otra vez de 1, ¿sí? En mi nuevo for, donde inicializo para ir desde 1 hasta n sumando 1, vuelve y a ser 1. Entonces, cuando viene aquí de una sola vez me pregunta, sal 1, que ya lo ingresé anteriormente, ya no necesito volverlo a meter, ¿ya? Es mayor al promedio. Si es mayor al promedio, ¿qué va a hacer? Me va a contar. Me lo va a contar, ¿verdad? ¿Qué me lo va a hacer? Me va a contar. Le voy a poner aquí que es un contador. ¿Qué va a ser igual el contador? El contador va a ser igual al contador más 1, porque ahí sí solo me va a ir sumando 1 más 1 más 1. Va a ir nada más sumando cuántos están arriba del promedio. Pero ¿qué pasa con con? No lo tengo definido. Ah, bueno, entonces hay que venirlo a definir al inicio. Cont es igual a 0. Parte de 0, ¿ya? El contador que voy a poner de los salarios que están arriba, yo lo voy a poner acá, ¿no? Si el salario es mayor al promedio, viene aquí y me va a definir que el contador, que ahorita vale 0, va a ser igual a 0 más 1. O sea, es 1. Si encuentro otro, ¿ya? Si encuentro otro, me va a contar y me va a poner como 2, ¿ya? ¿Sí? Sí, no me dice nada, la aplicación no me dice nada sobre si no está, eh, eh, si no cumple, es decir, si no es mayor. Pues solo me dice determine cuántos son mayores. Por lo tanto, yo solo le voy a dejar un sí, porque también por la hora le voy a dejar solo un sí en el caso de que es mayor al promedio. ¿Sí? Me lo va a ir contando, me lo va a ir contando. En el for me lo va a hacer las veces que sea. Luego me va a venir con el salario 2. Es mayor al promedio, si es sí me lo va a contar. Y luego se va a venir al 3, ¿verdad? Y si es sí me lo va a contar y me lo va a agregar. Bueno, entonces ya al final del for, yo tengo mi variable cont y esa la voy a imprimir. Y le voy a poner aquí el número de salarios arriba del promedio son 2 puntos, cierro la comilla simple, coma, cont. ¿Sí? Así lo vamos a dejar. Entonces lo vamos a correr y vamos a correrlo acá con esta. Voy a anotar aquí unos 5 salarios. Voy a poner un 450, un 600. Voy a poner uno elevado para que quede arriba del promedio, 900, un 750 y un 300 para que me afecte, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio? Voy a sacar el promedio acá. El promedio es 600. Si se fijan y a simple vista, ¿verdad? ¿Cuántos están arriba? Están 1, están 2. 2 son arriba del
2 están arriba del promedio, ¿sí? 2 son arriba del promedio. El promedio es 600, ¿sí? Entonces vamos a correrlo a ver si funciona. Se me ocurre también, bueno, se me ocurre el número de salarios arriba del promedio. Le voy a poner mejor de 2 puntos. Voy a cerrar ahí y le voy a poner la variable prom para que me imprima el promedio. Prom, voy a hacer comillas, voy a abrir, son, si no, el número de salarios arriba del promedio de, ahí le voy a poner quizás el símbolo de dólar. Cierro comillas, coma, prom, la coma, abro comillas, son, y me va a decir cuántos. O sea, aquí me tiene que imprimir 600 y en cont me tiene que decir 2, si meto los datos que voy a meter. Entonces, vamos a correrlo, a ver si esto funciona. Bueno, no es necesario irse para arriba, pero le voy a dar aquí. Ingresa el número de salarios. Bueno, dijimos que vamos a meter 2, 4, 5 salarios. Le voy a dar continuar, 5 salarios. Por favor, ingrese el salario 1. El salario 1 dijimos que era 450, luego 600. 450. Por favor, ingrese el salario 2. 600, tengo poca memoria. 600. Ingrese el salario 3. 900. Ingrese el salario 4. 750. Ingrese el salario 5. 300. El número de salarios arriba del promedio de 600 son 2. ¿Sí? Si se fijan, ahí es donde, si yo no uso los arrays, si yo no uso los arreglos, ¿ya? Yo no podría hacerlo de esa forma. El usuario solamente introdujo una vez los datos, pero cuando los llamé acá, en este otro for, cuando los llamé en este otro for, ya no necesité volverlos a ingresar. Trabaje esto sin el paréntesis y no va a poder hacerlo. No hay forma de hacerlo, ¿ya? Porque son 5 variables. A no ser que tenga que escribir un gran diagrama aquí y me ponga 5 variables, ¿sí? Es cierto. Me ponga 5 variables y me ponga sal 1, sal 2, sal 3, sal 4, sal 5. Eso sí, ¿ya? Y venga y me meta ahí la suma. Ah, sal 1 más sal 2 más sal 3 más sal 4 más el 5 entre 5. Muy bien, excelente. Y luego va viendo cada una. Sal 1 es mayor a prom, sal 2 es mayor a prom y así. Lo puede hacer y va a funcionar y le va a dar la respuesta exacta. Sí, pero el problema es que en el ejemplo decía 70. 70. Y va a ser ese flujograma para 70 salarios. Donde va a preguntar uno tras otro. ¿Salario 1 es mayor al prom? Si es sí, guárdelo. Ahora, después de eso, salario 2 es mayor al prom. Y así hasta el 70. Va a poder hacer eso. Va a quedar un diagrama exageradamente largo. Entonces, para eso nos sirve el array. Lo que hace el array es que me está guardando esa variable. Y yo esa variable incluso, yo al final le podría poner que me imprima los 5 salarios ingresados. ¿Ya? Que me imprima cada uno de los salarios que son lo que yo ingresé a través de otro for. ¿Ya? Si yo le quisiera poner, por decir algo, otro for aquí, se lo pongo y me diga que me imprima sal 1. Y bien fácil se lo puedo poner. Mire al final, ahí después de la impresión, yo le doy, por ejemplo, para y desde 1 hasta n, aceptar. ¿Qué quiero que haga cada vez que se ejecute? Que me imprima los salarios. Las variables ahí están guardadas. ¿Ya? Y entonces le voy a poner sal 1, perdón, y. Y no solo el 1 me iba a imprimir, sal y aceptar. Y entonces yo le voy a meter ahora otra vez, ingrese el número de salario. Ah, le voy a poner solo 4 porque, por favor, ingrese el salario. Aquí le voy a poner otros datos que no sé cuáles son. 300, luego 500, luego 600 y luego 800. Y el número de salario de arriba del promedio de 550 son 2. Continuar, 300, 500, 600, 800. ¿Sí?
Es decir, quedan guardados esos valores en memoria, pero solamente, claro, en DFD, únicamente mientras estoy ejecutando el programa, ¿ya? Ya, una vez cierro esto, este, ya no está, ¿no? Ya no existe eso. Se borra. Ya en programación lo que se hace es guardar eso en bases de datos.